Pues mira, es muy interesante. Quiero comenzar a explicar, a hablar un poquito de este tema. Hay un texto ahí que dice que si tus palabras fueran alimento, en este momento, ¿qué estarías haciendo? ¿Estarías nutriéndote o envenenándote? Entonces, dicho desde ahí para partir y hablando de esta emoción del rencor, del enojo, que al final yo creo que es enojo, ¿no? El rencor, eh, el guardarlo, el acumularlo, pues nos va a enfermar físicamente, emocionalmente, y va a ser algo que va a afectar también a nivel conductual. Físicamente, pues bueno, yo creo que el enojo donde se siente muy pronto, muy rápido, pues es en tu estómago, ¿no? Tu estómago, como lo hemos hablado, es uno de nuestros principales sensores, y no es que el más importante, el que nos alerta también de qué está pasando. Pues a nivel físico, pues hay una respuesta. Y bueno, ya si nos vamos a la parte psicológica, pues claro que el vivir en el rencor, en el enojo, constantemente o permanentemente, yo creo que es algo que va a dañar y va a lastimar tu vida, tu calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque va a ser una emoción que afecta tu día a día, va a afectar tu estado de ánimo, el cómo te relacionas con las personas, porque a lo mejor me podrías decir que estás enojado, estás resentido, tienes rencor con una cierta persona y con los demás no, pero entonces ahí hablamos del por qué con unas personas sí puedes sobrellevar situaciones y con otras te es más difícil. Entonces ahí yo creo que es cuestión personal, ¿no? A veces esa persona con la que tú me dices que tienes rencor, pues tal vez te mueve más cosas personales y por eso es que a lo mejor es más difícil soltarlo, ¿no? Ahorita que mencionabas esa palabra de soltar, que también es una palabra muy de moda actualmente y que suena muy fácil, ¿no? El decir, pues suelta, fluye, no pasa nada, déjalo ir, ¿no? Sí, a veces hay temas y cosas que se pueden soltar de una manera sencilla, pero hay otras en las que, pues sí, claro que se requiere un trabajo personal, un trabajo incluso a veces terapéutico, donde nos demos cuenta del, o sea, qué tanto vale la pena, ¿no? Guardar ese rencor, ese resentimiento. Y sí, claro, empezar a procesarlo para empezar a soltarlo, Guille. El rencor que mencionamos tiene que ver con alguna herida, con algo que traigamos ya a lo mejor desde la infancia, con algún temor. Yo creo que inevitablemente sí, ¿sí? Hay un libro que igual les comparto el título, que se llama Las 5 heridas emocionales, y por lo regular a veces cuando, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo, no recibo la atención, ¿sí?, que yo quería recibir de cierta persona, entonces se activa esa herida que a lo mejor yo tengo de pequeño, esa herida donde hubo una ausencia efectivamente de atención, pero que no fue de esa persona, ¿no? Porque en ese momento de tu vida a lo mejor estabas con tus padres, con ciertas personas, y entonces hay una herida de abandono, una herida de rechazo. Entonces ahora cada vez que yo me siento rechazado, pues se activa, ¿no? Y ahí es donde me tengo que echar un clavado a mi historia de vida para ir a buscar dónde me sentí rechazado por primera vez, y cuando resuelvo esa situación en mi infancia, de alguna manera, ahora en mi vida adulta, pues ya va a ser de manera consciente. Cuando me siento rechazado, ya digo, ok, estoy sintiendo esto, ¿por qué? Porque se relaciona con cierta parte de mi persona, y ahí es donde ya dejas de tomarte personal ciertas cosas, ya no te las tomas a pecho, porque sabes reconocer por qué te duele eso, por qué te lastima eso. Hay otra frase que dice que el otro no es el que te lastima, el otro solamente te muestra dónde estás herido, ¿sí? Entonces, cuando alguien te hace algo, te dice algo, y tú me dices que me ofendió, sí, tal vez te ofendió y te faltó el respeto, pero si te movió tanto,
es porque te está mostrando dónde está esa herida tuya que tienes que seguir trabajando. Esto también, bueno, lo podemos relacionar con el tema del perdón, que a veces es fácil también otra vez decir, pues hay que perdonar. Sí, pero es que perdonar significa, claro, esta parte del soltar, de resignificar ese dolor, ese enojo que tienes, esa emoción, pero el perdonar pues no va a ser olvidar, o sea, las memorias ahí van a quedar. Y cuando hablamos del perdón, yo creo que es un perdón, debe ser un perdón muy personal, ¿sí? Si por ejemplo yo voy y pido perdón, voy y pido una disculpa a alguien, o sea, a lo mejor, ojalá que me digan que sí, ¿no? Pero igual si no me aceptan la disculpa o el perdón, al final lo hice también por mi bienestar, por mi propia calma, por mi propia conciencia, es decir, no quiero tener como esta carga emocional y entonces voy y me hago responsable, voy y pido una disculpa y lo suelto, ¿no? O a veces puedes estar en el otro lugar, donde a lo mejor tú eres a quien le están pidiendo perdón y tú dices, no, no te perdono. Desde ese egoísmo, desde esa soberbia, cuando el perdón de alguna manera beneficia a ambas personas, ¿no? Por así decirlo. A veces, por ejemplo, hay pacientes que tienen que trabajar el perdón con sus seres queridos que ya no están, ¿no? Donde pues es de otra forma, pero también el perdón yo creo que es una palabra muy, muy fuerte, muy especial al mismo tiempo y que sana muchas cosas, pero cuando se sabe trabajar de la manera adecuada, no nada más como decir, ay, perdóname y por cumplir, ¿no? Efectivamente, por compromiso, o como decimos los mexicanos, de dientes para afuera. Entonces hay que hacerlo desde el interior y que ese perdón sea porque te quieres liberar de eso y porque también quieres liberar a la otra persona también de la emoción o el sentimiento que tenga. Entonces, ahí es como se van relacionando el rencor, el enojo, la frustración, el tema del perdón, el tema de estas heridas emocionales que hablamos, de cómo se activan cuando alguien me hace sentir algo, pues hay que revisar esa historia y cuestionarnos un poquito por qué me cuesta tanto a veces como manejar ciertas situaciones. Y seguramente, ahí sí creo que sin temor a equivocarme, se va a relacionar en algo en tu historia de vida y principalmente en la etapa de tu infancia.